La amiga Marcela Espinosa, el Chasqui Cultural. Marcela Espinosa. Hola, Marce, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están Hola ustedes? Marce, se escucha medio bajito, a ver si solucionamos el problema. Debe ser por la lluvia. ¿Nos escuchás bien vos? Puede ser. ¿Todo bien? ¿Me escuchan ahí Ahí va mejor? queriendo, ahora sí. Ah, bueno. Sí, debe ser la interferencia de la lluvia, ¿no? Estamos Probablemente. complicados. Y vamos a echarle la culpa a algo. Sí. Es más vale, nosotros nunca somos. No, por No, no. favor, nosotros somos lo más perfecto que hay. Buen día, Marcela, te saluda José Luis. Y el Chasqui siempre anda al aire libre, o sea que las Claro. inclemencias Claro. las sufre. Exactamente. Así es, pero no se detiene. El Chasqui No. siempre va y siempre llega y lleva todos los mensajes y toda la información. Al destino, Como exactamente. cada tercer sábado de cada mes te tenemos presente aquí con el Chasqui Claro, y Cultural. como decían por ahí, contra viento y marea. Y de- Exactamente, contra viento y marea, y se pasa rápido el tiempo y ya casi que me olvidé que era el tercer mes ¿viste? el tercer sábado de marzo. Claro. Así que estamos ahí en emergencia. ¿Y qué nos trae el Chasqui hoy? Bueno, en esta semana, exactamente el martes 16 de marzo, se cumplieron 100 años de la llegada de don Andrés Chazarreta a Buenos Aires, Mira con vos. su conjunto de arte nativo del norte argentino. Mira vos, qué interesante. Así que venimos con una efemérides importante, Sí, porque se considera este hecho como un antes y un después en la historia del folclore argentino. exactamente. Vamos, para comprender la trascendencia de este hecho, nos tenemos que poner un poquito en contexto, ¿no? Porque hoy en día pensar que se presente un artista, un músico en un teatro no es para que sea un antes y un después de nada prácticamente, ¿no? Claro. Hoy en día es un hecho muy natural, pero ¿qué pasaba en ese momento? Estamos hablando de 100 años atrás, del 16 de marzo de 1921. Para ponernos en contexto, primero recordemos que don Andrés Chazarreta fue historiador, recopilador, maestro de escuela, compositor, músico, y que a través de él se recuperaron muchas obras, porque en el folclore argentino, en el arte popular, antiguamente no había registro, ni derecho de autor, ni partituras, ni nada, ¿no? Se transmitía de generación en generación, y el trabajo de este hombre fue el de recopilar y recuperar muchas obras que hoy tenemos con nosotros gracias a su trabajo, como por ejemplo La Arunguita, La Telecita, Samba de Vargas, Crillita Santiagueña, ¿no? Clásicos tan conocidos que se salvaron, podemos decirlo de alguna manera, gracias a su trabajo. Bien, Claro. santiagueño él, ¿no? Contaba con 45 años cuando sucedió esta presentación en Capital, y decía, ponernos en contexto porque 100 años atrás no había, por supuesto, que medios digitales, ni teléfono, ni televisión, ni radio, porque la radio, la primera transmisión se había hecho el año anterior, en 1920, con Los Locos de la Azotea, así que estaban haciendo la radio y no estaba difundida, menos que cada familia en su hogar tuviera una radio, estábamos lejos todavía de eso, así que las comunicaciones eran solamente por diario, y digo, sabemos, pasando rápido por esto, sabemos siempre la distancia entre Buenos Aires y el resto de las provincias del interior, ¿no? Del interior de las provincias. Hablamos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de capital, porque la provincia de Buenos Aires, el interior, está como el interior de las demás provincias, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, con poca difusión, realmente en Capital Federal no se conocía el folclore del interior de las provincias. Y en ese momento, en esa fecha, era propicio el momento porque había surgido acá en Capital una especie de nacionalismo por a principio del 1900, por el centenario de la Revolución de Mayo, ¿no?
¿Me escuchan? Sí, perfecto, sí. estamos muy atentos. Perdón, no escuchaba nada. No, estamos súper atentos. Bien, bien. Bueno, entonces al centenario de la Revolución de Mayo surgió un nacionalismo sumado a un flujo de inmigración que venía desde Europa, ¿no? Entonces se sentía un poco la necesidad de sentirse más argentino que nunca. Entonces todo ese contexto hizo propicio que se abriera las puertas y llegara, se abrieran las puertas a las provincias, a la cultura en este caso, ¿no? Sin embargo, no fue tan fácil, porque don Andrés Chazarreta había intentado y había fracasado 3 años antes en este intento de llegar aquí a Buenos Aires, pero en este 1921 dio con el empresario teatral Juan Mauri, y a través de él pudo concretarse esto de traer su patio provinciano, su rancho santiagueño, a la gran ciudad de nuestro país. La compañía de él era una compañía teatral, ¿no? Esto que decíamos, Conjunto de Arte Nativo del Norte Argentino. Era una compañía teatral con 30 personas, donde se hacían las danzas, música, con músicos y bailarines, quiero decir. Claro, todo no bien tradicional. No solo era música, sino era coreógrafo también. Exacto, exactamente. Y no era un espectáculo preparado para las ciudades, ni para Europa, ni artificial. Era un espectáculo bien genuino, de cómo era el arte, como es el arte en las provincias. Inclusive en un primer momento causó un impacto un poco chocante, ¿no? No fue del todo bien recibido por esto de bailar descalzos, ¿no? Por toda la novedad que impactó en la aristocracia porteña, claro, principalmente. Pero el gran espaldarazo se lo dio un escritor, un pensador y futuro rector de la UBA, Ricardo Rojas, que era una especie de puente entre la élite y lo popular, ¿no? Él escribió unas notas en el diario de acá de Capital, dando un gran espaldarazo, ¿no? 3 días antes del debut, por ejemplo, escribió: obra tan meritoria, de enorme trascendencia para la nacionalidad, merece el apoyo del pueblo, de cuyo espíritu vienen esas creaciones, y de las clases ilustradas, de cuya previsión depende el porvenir de la patria. Si alguno resultara defraudado, es porque fue con el corazón vacío. Así que con este respaldo y hoy le podríamos llamar marketing a esto, ¿no? Sí, totalmente. O publicidad. Bueno, con esto logró que fuera aceptado, y es más, que fuera aceptado el espectáculo, por decirlo de alguna manera. La presentación no era un espectáculo preparado, ya digo, era genuino, como Exacto. Se vivía en la provincia, ¿no? Pero bueno, con este espaldarazo de este escritor tucumano, se logró que permaneciera la obra en Buenos Aires, y es más, llevó a que incluso si continuara de gira por La Plata, Rosario, Paraná, Córdoba y hasta Montevideo, Uruguay. Así que fue un hecho que no, como decimos siempre, ¿no? Un hecho histórico que no hay que dejar de recordarlo para ponernos en contexto, porque hoy en día, como decía, es todo tan al alcance de la mano, y es tan natural que se presente un artista en distintas provincias, acá en Capital, o conocemos más detalles, pero en este momento, cuando no había tantos medios al alcance de la gente, la grieta, como se habla tanto hoy en día, ¿no? La grieta cultural era muy importante, y gracias a trabajos como don Andrés Chazarreta, con todo en contra,
y con todas las dificultades de aquella época, y al empeño, ¿no? Y hasta la obstinación, podríamos decir, que estas personas han puesto, fue que trajo a Buenos Aires este trabajo, y a partir de ahí podemos decir que los porteños conocieron lo que sucedía provincia adentro, y podríamos decir como la llegada del folclore a la gran ciudad, ¿no? Claro. Mirá qué casualidad, que un 16 también de marzo de 1928 nace José Antonio Faro, que fue sobrino de Andrés Chazarreta. Ajá. Y que integró también conjuntos juveniles de Andrés Chazarreta. Claro. Inclusive Faro fue letrado de Sadaic. Ujú. O sea, gran coincidencia por la fecha, digo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Vos sabés sí, que, podríamos... Marce, vos sí. sabés que, bueno, a mí tengo una especie de recelo hacia Andrés Chazarreta por lo que me han contado. Ahora que hablaba justamente José Luis sobre Sadaic, el lado oscuro que tenía Chazarreta, de tema que andaba suelto por ahí, lo registraba a su nombre, así pasó con la López Pereira, por ejemplo. Sí. El Cielito del Campo, que era de los hermanos Navarrine, que se bailaba mucho en los circos, como decía vos, cuando llegó Chazarreta a Buenos Aires, también lo puso a nombre de él, y los hermanos Navarrine entonces, muy enojados con él, crearon otro cielito, que es el Cielito del Porteño, que lo solemos bailar en el IDAF. Bueno, y esas cosas que tenía muchos temas que andaban dando vuelta, y él los registraba a su nombre. Ese era el lado medio oscuro del amigo Chazarreta. Pero bueno, no hay que negar el gran aporte cultural que hizo sobre el folclore. Bueno, todas las grandes figuras tienen su lado B, Claro, ¿no? claro. Desde Andrés Chazarreta hasta Maradona, podríamos decir, ¿no? Claro. Bueno, buscaste un referente Un ejemplo, muy... sí. Claro, así que sí, por supuesto, esa es una controversia, he sabido. Yo sigo insistiendo que en el caso de Chazarreta, no es por defenderlo, ¿no? Pero digamos, siempre hay que ponerlo en un contexto histórico, por eso traté de explicar lo de este hecho, ¿no? Claro, y por eso sí, yo decía que sí. no negamos el gran aporte cultural que hizo este hombre. Seguro. Además, estamos hablando de seres humanos que cometemos errores, digamos, no tenemos la posibilidad de preguntarle a don Andrés Chazarreta por qué lo ponía a su nombre, porque, ¿sabes en qué estoy pensando? Digo, en ponernos en contexto de época, porque no sabemos cómo eran los trámites, sea como sea, con errores y con robo de autoría podemos calificar, y el trabajo de él hizo que llegara hasta nuestros días un montón de obras y de danzas que hubieran quedado perdidas. Se hubieran perdido, exactamente. No fue el único tampoco, ¿no? Pero digamos que sí, no hay que dejar de lado por algún error o algo que no estemos muy de acuerdo, todo el gran trabajo que hizo, y este hecho que estamos comentando hoy en esta efeméride, de que tuvo que luchar mucho el hombre y contra la discriminación y el desprecio, ¿no? Claro. Por eso hay que tratar de ponerse en contexto, ¿no? Estamos hablando de 100 años atrás, que parece poco, pero en este sentido es muchísimo. Mire, digo que ni siquiera había radio, así que imaginémonos, o tratemos de imaginarnos cómo sería aquella época. Claro que sí, siempre hay detalles, pero no creo que no empañan el gran trabajo que hizo este hombre, y siempre, bueno, se lo llama el patriarca del folclore, ¿no? Claro. Bueno, Marce, más en la cultura popular, donde no hay nada muy reglamentado ni muy establecido, queda a criterio de gente que dedica su vida y su trabajo, con su trabajo, a rescatar el arte popular tal cual es, y bueno, bienvenido sea, ¿no? Sí, yo lo hablaba hoy, había pasado una décima que hice para los artesanos, ¿no?
y de que, mirá vos cómo viene todo, el arte del artesano nace con los instrumentos de viento que nacen en el norte y después se van explayando por todo el país, ¿no? Exacto, y además revalorizar esto, tenerlo en cuenta y defenderlo también, porque siempre estamos luchando con la colonización, con la invasión cultural, y bueno, estos hechos que con su lado B, con sus pequeñas manchas, han consolidado lo nacional. Claro, exactamente, estos son los hitos donde hay que afirmarse, para entender nuestra cultura, lo que ha pasado y sabiendo, conociendo la historia, es que podemos construir hacia adelante también, ¿no? Totalmente. Pero no podemos tener tampoco veracidad de la historia, porque claro. Es como un libro, depende del escritor, es la tendencia que va a tener. Nunca se puede saber, ya sea porque no existían los medios que existen hoy, de la veracidad de cada historia, ¿no es cierto? Exactamente, a eso me refería con la informalidad de la cultura popular, ¿no? Exactamente. Llega lo que llega y es verdad, no hay forma tampoco de corroborar demasiado, son los datos que tenemos que atesorar, valorarlos y bueno, construir en base a eso. Y si nos llega información de algún error o cosa que no estuvo del todo bien, como digamos esto de las autoridades, bueno, corregirlo de ahora en más y bueno, ahora que es tan diferente todo, ¿no? Bueno, justamente puede servir para valorizar a los autores, a los poetas, a los compositores, claro que sí. Y errores cometemos nosotros todos los días, así que exactamente, somos humanos. Para nada me parece que se puede empañar la gran obra de don Andrés Chazarreta, ¿no? Correcto. Bueno, Marce, te estamos agradeciendo otra participación más del Chasqui Cultural. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirme con mal tiempo, con buen tiempo, como sea, siempre estamos ahí en contacto. Para mí es un gran placer, lo disfruto mucho y gran abrazo para toda la gente de Cañuelas como siempre. Y bueno, están todos invitados al chasquicultural.com, donde encuentran esto y muchas informaciones más con actualizaciones diarias, así que siempre hay algo para entretenerse. Seguro que sí. Muchas gracias, Marce. Bueno, te mandamos un besito, Marce. Gracias. Besito para ustedes, que estén muy bien. Chao, Marce, muy interesante. Gracias. Chao. Chao.